buenas tardes a todos los participantes de este interesante curso de posgrado organizado por la Universidad de La Habana, y un especial saludo y agradecimiento al colega, el doctor Yuniel Rosabal Robaina, por la invitación. Realmente es muy grato compartir este espacio de aprendizaje y de conocimiento del derecho comparado, más todavía en estos tiempos difíciles donde la tecnología es nuestra aliada para poder crear vínculos y por sobre todo aprender. Mi nombre es Karen Magalía Podaca Samaniego, soy abogada y notaria, registradora de la Dirección General de los Registros Públicos de la República del Paraguay, donde cumplo funciones ya hace 11 años. He estado en varias áreas, como el área registral, inmobiliario, en la parte de publicidad, también en la Secretaría de la Dirección del Registro Inmobiliario, y actualmente me encuentro desempeñando funciones como jefa adjunta en la Oficina de Personas Jurídicas y Asociaciones del Registro No Inmobiliario. Bueno, para conocer un poco de nuestro sistema registral en cuanto al ordenamiento jurídico, si bien no contamos con un código registral, nos regimos por el Código de Organización Judicial, que es la ley número 879 del año 1981, así como por el Reglamento General Técnico Registral, que fue aprobado por acordada de la Corte Suprema de Justicia, número 1033 del año 2015. Nos regimos también por el Código Civil Paraguayo y otras leyes que regulan los actos, contratos y derechos registrables. Bueno, en el sistema registral paraguayo, la inscripción es declarativa de derechos no convalidante y excepcionalmente en algunos registros es constitutivo. Bueno, las inscripciones preventivas, que es el tema justamente de este curso, en nuestro país se encuentra legislado en los artículos 294 al 308 del Código de Organización Judicial y también en los artículos 61 y siguientes del Reglamento General Técnico Registral. Bueno, las anotaciones preventivas son, como sabemos, asientos provisionales y transitorios que tienen por finalidad la reserva de prioridad y también la advertencia de la existencia de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito. En nuestro sistema se anotan sobre el asiento definitivo mediante una nota marginal, glosándose los documentos acreditantes en el registro creado para cada tipo. Bueno, la vida registral de las anotaciones preventivas sabemos que están supeditadas a un plazo de caducidad. La existencia de una anotación preventiva en nuestro país no determina la imposibilidad de extender asientos registrales relacionados ya a los actos y derechos publicitados en el asiento registral, salvo que el contenido mismo de la anotación o la disposición normativa disponga o exprese lo contrario, ¿verdad? Así encontramos que en nuestro Reglamento General Técnico Registral se encuentran enumerados los actos y derechos que son susceptibles de anotación. Bueno, para ser un poco más explícito, yo realicé una diferencia o una clasificación entre las anotaciones preventivas que solamente pueden ser ordenadas judicialmente y también las anotaciones que se extienden a solicitud de parte. En cuanto a estas anotaciones preventivas que solo pueden ser ordenadas judicialmente según el Código de Organización Judicial, tenemos a las medidas cautelares registrables. Estas están reguladas en el Código Procesal Civil y para nosotros son 5.
Tenemos en primer lugar al embargo preventivo, en virtud del cual se asegura el derecho cuyo reconocimiento o declaración se pretende obtener en el proceso. También está la inhibición general de enajenar y gravar bienes. Bueno, esta medida cautelar es la que imposibilita a una persona de disponer libremente de sus bienes inscritos a cualquier título, ya sea oneroso o gratuito. Esta medida cautelar se anota sobre la persona. También tenemos otra medida cautelar llamada anotación de litis. Esta medida cautelar que pone en conocimiento al registro sobre demandas existentes sobre determinados bienes registrables, donde se reclama la titularidad del bien, o la constitución, modificación, declaración y extinción de cualquier tipo de derecho real, así como las acciones reales o posesorias. También tenemos la prohibición de innovar. Esta medida cautelar es la que produce el bloqueo o el cierre registral. Es una orden judicial de no realizar actos físicos o jurídicos que alteren la situación de hecho o de derecho del bien al tiempo de la promoción del pleito. Y por último tenemos la prohibición de contratar, que es una medida que impide realizar contratos sobre el bien afectado por dicha medida. Estas dos últimas medidas lo que hacen es impedir la autorización de cualquier acto o modificación sobre el bien. O sea, cualquier acto de disposición o modificación del bien. Bueno, en cuanto al plazo de caducidad de las medidas cautelares, tenemos que estas se extinguen a los 5 años desde que fueren ordenados. O sea, se contabiliza desde la fecha en que fueron ordenados. Y pueden ser reinscritas antes de su vencimiento. Esto está establecido en el artículo 701 del Código Procesal Civil. Anteriormente, el plazo de caducidad se contaba desde la fecha de anotación de la medida, pero por modificación justamente de la normativa es desde que se ordena la medida, por la providencia que ordena la medida o el AI. La excepción a este plazo de caducidad en cuanto a medidas cautelares es la litis. ¿Por qué? Porque la litis se rige por una norma especial que es el artículo 723 del Código Procesal Civil, en donde justamente se indica que la litis sigue la suerte del juicio. Es decir, que si se admite la demanda, la litis se mantiene hasta que la sentencia sea cumplida. Es decir, solamente puede ser levantada por orden judicial. No está entonces sujeto a plazo de caducidad. Bueno, entonces estas eran las medidas cautelares que deben ser sí o sí ordenadas por orden judicial. Luego también tenemos a las resoluciones judiciales que ordenen la anotación preventiva de compromisos de compra-venta privados sobre bienes registrables. Los mal llamados acá en nuestro país contratos privados de compra-venta, que son más bien contratos en donde el titular del derecho se obliga a extender la escritura pública de traslación de dominio a favor del adquirente, pero como carece de vocación registral este contrato que es privado, entonces puede anotarse preventivamente por orden judicial. También tenemos las resoluciones judiciales que ordenan las anotaciones preventivas de leyes de expropiación sobre asientos específicos. Entonces, en caso de leyes de expropiación que se quieran anotar preventivamente, también se lo hacen por orden judicial. Y el plazo de caducidad para estos dos tipos de anotaciones preventivas que mencioné son de 10 años contados a partir del asiento de presentación. Es decir, a partir de que se anotan, empieza a correr los 10 años. Vencido dicho plazo, entonces caducan de pleno derecho. Pueden reescribirse antes si quieren, pero si vence el plazo, caducan de pleno derecho. Entonces, esto que mencioné son las anotaciones preventivas que son ordenadas por orden judicial.
Luego tenemos las anotaciones que se extienden a solicitud de partes. Y acá tenemos a los boletos de compraventa sobre inmuebles sometidos a loteamiento y también las sesiones de estos boletos de compraventa. Se anotan siempre que se haya registrada la resolución definitiva de aprobación del loteamiento de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, que es la Ley número 3966 del año 2010. Bueno, una vez que sobre un asiento o un loteamiento se encuentra anotado un boleto de compraventa, estos impiden extender asientos de inscripción sobre el mismo lote a una persona diferente a la que esté inscrita con boleto. Sí pueden inscribirse justamente los títulos que quieran convertir en definitivos esos boletos de compraventa a favor de la misma persona, o en el caso que sea persona distinta, debe existir justamente una sesión o debe comparecer la persona en la escritura, en el instrumento público. Bueno, después también tenemos las resoluciones administrativas por las cuales se aprueba un loteamiento. Eso también se anota. Tenemos los contratos de locación, de sublocación, de leasing o arrendamiento financiero o mercantil sobre bienes registrables. También pueden anotarse. Estos contratos que mencioné de leasing o arrendamiento financiero, lo que hacen es impedir la extensión de nuevos asientos. Es decir, no pueden modificarse, con excepción del título que tenga justamente por objeto transmitir el bien al tomador, al arrendatario en este caso, ¿verdad? La prórroga o rescisión del contrato también puede inscribirse, o sea, el contrato de prórroga o rescisión. En este caso, lo que no puede anotarse sobre la finca o la matrícula que esté con una anotación de leasing es un embargo que haya sido decretado posteriormente, o sea, eso impide. También tenemos la anotación que es la afectación de un inmueble al régimen de bien de familia. En este caso, si un inmueble se somete al régimen de bien de familia, lo que hace esta anotación es impedir que el inmueble se enajene, que el inmueble se embargue y que se ejecute por deudas que sean posteriores a la constitución del bien de familia. Y también impide que se constituyan otros derechos reales o personales sobre el bien. Estas anotaciones se practican directamente por medio de un formulario que está habilitado por la institución para rogar la anotación. Estas anotaciones no caducan sino por el vencimiento del plazo que está establecido en el contrato, en los casos de los contratos de leasing, de arrendamiento y demás. También por la rescisión que se haga del mismo en los casos de boletos de compraventa o de estos mismos contratos, por su cancelación o por su desafectación. Entonces, en esos casos se extinguen estas anotaciones. Bueno, tenemos la extinción de las anotaciones, ya también bastante similar a las formas de extinción de otras legislaciones, como estuve leyendo en el curso. Se extinguen por la cancelación, por la caducidad o por la conversión en inscripción. Esto de conformidad al Código de Organización Judicial y también en concordancia con el Reglamento General Técnico Registral. Bueno, en esta parte entonces les estuve más o menos haciendo una breve reseña de lo que son las anotaciones preventivas y las anotaciones de derechos. La anotación provisional. Esta anotación provisional se da cuando se rechaza la solicitud de un documento o de un título que se pretende inscribir por la existencia de defectos insalvables del acto que se pretende inscribir, anotar o publicitar. Bueno, en este caso, es decir, nosotros le llamamos cuando se expide un título con nota negativa.
porque existe alguna causal que impida que eso pueda realmente inscribirse. Voy a citar algunas de las causales que impiden justamente la registración de estos títulos, que pueden ser cuando no coinciden los datos consignados en el título con el asiento registral, la inexistencia del asiento registral mencionado en el título, la existencia de bloqueo registral generado por algún certificado de condiciones de dominio, o la existencia de un bloqueo o de un cierre registral suscitado por una medida cautelar que es la prohibición de innovar. También la nulidad manifiesta del instrumento, la no registrabilidad del instrumento, es decir, que cuando carece de vocación registral, la no solicitud de certificados previos a la autorización del acto o contrato, la existencia de derechos incompatibles o anotados con prioridad y otras causales que están establecidos específicamente en el Reglamento General Técnico Registral y también en el Código Civil, bien explícito. Bueno, ¿qué pasa si esto se anota provisionalmente? Tiene un plazo de vigencia de 90 días desde la fecha del retiro del documento de mesa de salida. Es decir, desde que el notario va y retira ese documento y se da por notificado, desde ahí empieza a correr el plazo de 90 días en los cuales el profesional puede interponer los recursos ante las instancias correspondientes. Bueno, espero que esta pequeña reseña les aporte un conocimiento acerca de las anotaciones preventivas en Paraguay, y desde ya les agradezco la atención y les envío saludos cordiales a todos. Muchas gracias.